Bueno, nos cruzamos todos los días prácticamente en el sanatorio. A veces pido auxilio porque noto que alguna familia está golpeada psicológicamente por problemas de la salud en ese momento, pero ella va a investigar un poquito más allá que yo porque es psicóloga, se llama Graciela Suárez y está con nosotros. Gracias por haber venido, Graciela. Siempre te veo, te pido, digo, socorreme con esta familia que está mal, que está ansiosa, por un diagnóstico que a veces no es el que esperan, o porque la evolución no es la esperada. Esto sucede. Sí. Sucede siempre, como le pasará al doctor Dominicone en su clínica, más allá de que, bueno, uno hace a veces todo lo posible, pero las enfermedades existen. ¿Cuándo empezaste a hacer esta actividad de psicóloga en hospitales? ¿Hace cuánto? Hace muchos años. Empecé en el Hospital Fernández. Bien. Ahí me hice la concurrencia durante varios años y después empecé a trabajar en distintas prepagas y en sanatorios. Hoy en día trabajo en 2 sanatorios. Bien, el Sanatorio Finoquito, el IADT trabajas. Sí, exactamente. ¿Cómo haces las entrevistas? ¿A pedido de alguien o vos? Sí, siempre se ha pedido de alguien, pero corro con una variable que es muy importante, que es el tiempo. Sí. Yo no tengo mucho tiempo. Tengo el tiempo que ese paciente esté internado y además que esté lúcido, que esté vigil, que yo pueda operar una entrevista con él y la familia. Pero fundamentalmente trabajo con el paciente, la familia y el entorno. Bien. ¿Te has encontrado con, sé que sí, porque nos ha sucedido, de familias que ante un diagnóstico, digamos, ominoso, la gente se pone como que no le cae la ficha, como se dice vulgarmente? La negación. La negación. Y la negación hay que tomarla muy en cuenta, porque la negación del paciente también es una señal de alarma, cómo tenemos que ir en la narrativa de darle la información al paciente y a la familia. Siempre primero la familia, cuando el paciente está en una actitud negadora, y sobre todo cuando hay malas noticias o hay una situación diagnóstica que el paciente no esperaba. Ahí tenemos que ir paso a paso y día a día. ¿Te ha tocado un paciente agresivo que ante tu abordaje con el paciente y preparándolo para una mala noticia, se enoja con vos? No. No. ¿La familia sí? Tampoco. Tampoco. Porque siempre uno, digamos que mi lugar es un lugar de unir, porque yo trabajo multidisciplinariamente, entonces trabajo con un equipo. Y entonces esto de poder contarle al clínico, poderle contar al interconsultor lo que espera la familia, cómo está y todo eso, produce un enlace, que es lo más importante. ¿Quién es el paciente más complicado? ¿El que ya viene con una carga previa a la internación o el paciente al cual se le dice que tiene un diagnóstico complejo? Los dos son complicados, de acuerdo a cómo es la familia y el entorno. Hoy en día hay soledad. Qué interesante esto que decís. ¿Qué significa que hay soledad? Soledad es el paciente solo. Entonces te encontrás con un paciente que a lo mejor tiene un cuidador nada más. Y le preguntás, ¿tiene familia? Y sí, a lo mejor un hijo en Estados Unidos. Que lo llama por teléfono pero no viene. El doctor Dominicone hace así, ¿no? Que estamos viendo una gran... Es así. Una gran soledad estamos viendo, ¿no? Yo leía este año en Japón, 40.000 personas murieron en soledad en Japón. O sea, que se enteraban porque por ahí los vecinos no lo veían salir o porque había mal olor en la casa. 40.000 personas que mueren en soledad extrema, o sea, absoluta, no extrema, absoluta. Y la parte social y económica también trae soledad, porque los hijos están ocupados, tienen que trabajar, los nietos van a la escuela, no tienen tiempo de cuidar al otro que está internado. ¿Y ahí se arma conflicto? Por ejemplo, vos ves esos conflictos, che, yo me quedé ayer, vos no te quedaste, somos los 2 hijos. Ahí, ¿sabés qué trabajo? Vive allá afuera, se entiende de todo. ¿Perdón? En red trabajo. ¿Cómo es eso? En red, ¿qué quiere decir? Que no solamente trabajo con la familia, sino también con el entorno social. A veces con los vecinos. Me tocó una paciente que no tenía a nadie, sola en el mundo. Pero ¿sabés qué? Concurría a un coro. ¿Y sabés quién me ayudó a constituir la red? El coro. La gente del coro. ¿Y cómo? Tenés poco tiempo, porque una estadía en un sanatorio puede ser más o menos 3 días, 4, 5, una semana. ¿Cómo haces para construir esos vínculos, reconstruirlos? Y yo uso algo que me da mucho resultado, que es el genograma familiar. ¿Cómo es eso? El genograma familiar, vos ahí ves si está casado o no está casado, si tiene hijos, si tiene nietos, cuáles son los vínculos, la importancia. Detectás las muertes. Por ejemplo, hace 2 días me enfrenté a una paciente que estaba internada, que estaba medio emocionalmente inestable, pero su papá había muerto hace 3 días. Si yo no hago el genograma y veo cómo está constituido,
ella no lo decía. Bien, ¿y qué ves con respecto a las miserias humanas, ¿no? Muchas. El paciente que tiene dinero, el entorno que se empieza a repartir las cosas, Sí. yo me quedo con esto, yo me Sí. quedo con aquello, Sí. lo estuve cuidando, yo invertí plata. ¿Cómo se Sí. maneja eso? Eso es bastante difícil, sobre todo hay que proteger al paciente que se despida de la vida lo mejor posible. Ujú. Sin mentira, pero sí sostenido. Pero eso pasa. La pelea familiar por los bienes pasa. Graciela, ¿al paciente se le miente? No. Se le dice la verdad aceptable y lo que él pregunta. Ujú. Lo que le pregunta al médico, porque la familia viene y dice a mí no me pregunta, es que el que tiene que ¿Qué preguntar? preguntar es el paciente y el que Ese. tiene que responder la información médica es el médico. Seguramente al doctor Domeniconi le habrá pasado lo mismo, a mí me ha pasado. Sí. El paciente te dice, no quiero que me diga lo que tengo. Dice, ¿Qué haces con ese paciente? ¿Cómo lo abordás? y ese paciente le pregunto por qué, qué le pasa. Ese paciente tiene fantasías, porque si no, no te dice no quiero, el no. ¿Qué es el no? La negación. Pero aparte de negación, ya es una cosa implícita que te está diciendo Que yo sé, que claro. yo sé. Que más La otra vez un que paciente tirás me un dice bombazo. que no quiere saber lo que tiene, pero me pasa una pequeña filmación en el teléfono donde había dos actores que uno se despedía del otro y le decía, bueno, pero tenés fe. Ujú. Ya me está diciendo que se veía morir, se está muriendo. La infancia, vos que haces este estudio genómico, por así decirlo, ¿la infancia refleja lo que pasa con el paciente en final de vida? Sí, somos históricos, Bien. no solamente situacionales ante una situación que nos afecta o nos duele. Siempre que hay dolor hay sufrimiento. El sufrimiento es espiritual, es moral, es psíquico. ¿Y vos vas al fondo, digamos, indagás sobre su pasado? Y a veces sí. De acuerdo, por ejemplo, los pacientes que tienen mucho dolor físico y que a veces no hay contención posible desde la analgesia, ahí hay algo más, siempre hay algo más. ¿Sí? Sí. ¿Vos pensás que sí, que es así, que lo Sí. fisiológico es un correlato de lo que le pasa en los A lo psicológicos? largo de esta experiencia de vida y de asistencia que tengo, sí. En es tu así. experiencia, ¿quién tolera la mala noticia mejor, de mejor manera, la mujer o el hombre? Habitualmente la mujer está más sostenida para enfrentar la familia, los hijos. Es la que, digamos, acepta más El final. el final. El final y la despedida. Aunque he tenido hombres valientes, hermosos, que se han podido despedir, que han dejado todo en orden. Hay algo que hay que trabajar siempre, que son las decisiones anticipadas. Bien, explícanos un poquito, porque a veces la gente confunde decisión anticipada con lo que es eutanasia o muerte asistida. No, Son cosas diferentes. eutanasia no hay en nuestro No está en país. la ley, hay proyectos de ley. Hay ¿no? proyectos de ley como hay en Uruguay, sí, Sí. pero sí las decisiones A anticipadas. ver, es importante lo que vas a Sí. decir, porque la gente Bueno, quiere yo que preste trabajo en el atención. Comité de Bioética Perfecto. del Fino Quieto y es muy importante que podamos escribirlas, decirlas y además decirlas a la familia, qué queremos, cómo queremos. ¿Tiene que haber testigos para eso? Sí, tiene que haber testigos. Y siempre si no están, por ejemplo, siempre si no se hicieron, el testigo es el familiar más cercano que tiene el paciente. Porque siempre de alguna manera se explicita esto. O a veces en la entrevista que hacemos en paliativos queda explícito lo que quiere el paciente sin haberlo escrito, firmado Claro. o dicho. Es bastante común escuchar la frase que dicen los pacientes, por favor, no quiero que sufra. ¿Es así? La familia, ¿O el paciente? el paciente te dice que no quiere sufrir y el paciente te dice, hasta acá llego, basta. También te lo dice. Y hay algunos que no lo dicen, que siguen adelante y bueno, se respeta hasta donde se puede, ¿no? Porque Bien, también... siempre el respeto, ¿eh? Sí. Lo que más sufre un paciente internado, no necesariamente por morir, es la falta de autonomía. Eso yo lo trabajo mucho. O sea, el tener que pedir asistencia para hacer pis, para hacer caca, para El pañal. levantarse, estar El con un pañal. sí. ¿Eso se siente humillado el paciente? No sé si humillado, pero la falta de autonomía provoca psicológicamente un proceso regresivo. Ujú, claro. También en la demanda ante las necesidades. Es muy
Importante, yo ahí trabajo con la familia, que lo dejen comer solo, que no le estén dando de comer en la boca, no importa que se manche, que le pongan un toallón si quieren, como babero, pero es muy importante siempre fomentar la autonomía del paciente y trabajar también con kinesiología. Bien, por último te pregunto esto, ¿no? ¿Quién te parece el mejor paciente, que más comprende la situación y el más, digamos, dócil, por así decirlo? ¿El paciente poderoso o el paciente más humilde? Y yo diría que el más humilde, porque el más humilde, por empezar, que le da un lugar al médico de más confianza. Claro. Y además de todo eso, está más curtido su piel y su psiquismo a la necesidad y a la demanda. Gracias, te quedas con nosotros. Qué interesante lo que contabas. Bueno, y cambiando radicalmente de tema, lo vemos a veces cuando repiten un partido de fútbol o de rugby o a veces de atletismo, lesiones. Lesiones y lesiones importantes. Vamos a hablar hoy de lesiones de rodilla complejas. Estamos aquí con el doctor Gonzalo Gómez, que sos médico traumatólogo, muy conocido del mundo del deporte. SportMeds es tu Instagram, ¿no? @SportMeds. Gonzalo.Gómez, doctor. Doctor, te pasás viajando, dando charlas por el mundo. Tampa es como tu segundo lugar, y te veo por todos lados hablando de lesiones. Las lesiones de rodillas son lesiones complejas. Uno piensa que uno está sostenido sobre las rodillas, ¿no? Uno que no es deportista de alto rendimiento, y cuando ves a alguno que le duele, te limita mucho. Yo he tenido una vez algún dolor leve y la verdad que es muy limitante. Sí, la lesión más temida en el deporte, llámese fútbol, fundamentalmente en el profesional, el rugby, el básquet, es la lesión del ligamento cruzado. Terrible. Y es una noticia pésima, ¿no? Pésima, para un deportista. Porque lleva 9 meses la recuperación. Es un montón. Cada mes que se vuelve antes de los 9 meses, después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, es exponencial la posibilidad de volverse a romper. Por eso en los medios vemos que antes decían que volvía a los 6 meses, hoy en día no se vuelve más a los 6 meses, se vuelve en promedio de 9 meses a 1 año. Y es precisamente porque cuando uno hace el ligamento nuevo, ese ligamento que pone, porque el ligamento una vez que se rompe se reabsorbe, entonces tiene que poner un injerto, que ese injerto puede ser de un tendón, que son... Le sacas al mismo paciente, al mismo paciente, mismo acto. Exactamente. ¿De dónde sacas eso? Hay 4 lugares que son más importantes, más conocidos, que son los isquiotibiales, los tendones de la parte posterior del muslo, el tendón rotuliano, sí, el tendón cuadricipital, que son los que están por arriba y por abajo de la rótula, y uno moderno que se llama rectus femoris, que es el recto femoral que va hasta la cadera, ¿no? Ahora, yo soy deportista y te pregunto, pero escúchame, Gonzalo, si vos me sacás a otro lado, se me va a romper a otro lado. Bueno, eso es lo que pasa, que se llama la toma del injerto, harvest, o la cosecha del injerto, siempre va a dejar algo... ¿Querés pararte? Sí, cómo no. Sí. Quédate por ahí. Mira, ahí este video muestra cómo es la ruptura del ligamento cruzado anterior. Esto es el ligamento colateral. ¿Es el hueso el fémur? Exacto, el fémur. Acá están los injertos de los isquiotibiales con los cuales se sacan. Y la ruptura es del ligamento cruzado anterior, ¿no? Sí. Que va acá, que evita la traslación anterior de la tibia y rotación interna, que es este. Ese. Hay uno solo de un lado, el anterior, y uno posterior. Están cruzados, llaman cruzados, claro. Uno así, el otro va así. Uno evita la traslación anterior y otro la traslación posterior. El que más se rompe es el ligamento cruzado anterior. ¿No? Temido, 9 meses afuera. Es tremendo lo que pasó Icardi ahora, hace poquito. Exactamente, que ahora ya volvió ahora. ¿Y qué es lo peor? Es la reruptura, claro, que puede haber hasta un 20-25%. Una población que es la más susceptible a la ruptura es mujer, jugadora de fútbol, adolescente. Esa es la que más se rompe, 8 veces más que el varón. Por cuestiones hormonales, por la laxitud, por el recurvatum que tiene la rodilla y porque tienen un valgo, las caderas más anchas y por falta de coordinación. Ya está estudiado y el estrógeno tiene un efecto directo sobre el ligamento cruzado anterior. O sea, la mujer se rompe más. ¿Qué es lo que se hace? Como hay una traslación anterior y rotación interna de la tibia, lo que se hace, además de reconstruir el ligamento cruzado anterior con un injerto... ¿Y qué le metes? ¿Un tornillo? Claro, se hacen 2 túneles, se pone el injerto y se pueden hacer con tornillos o botones que se llaman corticales, que lo deja bien fijo.
Pero como la traslación anterior y rotación interna de la tibia es lo que produce la lesión, actualmente en la parte externa de la tibia hay plásticas extraarticulares, se llaman el grupo de lesiones, augmentaciones extraarticulares, que pueden ser anatómicas o no anatómicas, que haciendo ese gesto que hay que hacerlo en cada deportista de alto rendimiento, evita o lleva prácticamente a cero la tasa de reruptura, cosa que en el deporte es importantísimo, porque vuelve siempre cerca de los 9 meses, con un ligamento bien integrado, o sea, transformado todo en ligamento bien negro, y esto evita la reruptura, sobre todo en chicos. Hoy en día operamos pacientes de 12 años. Qué jóvenes. Tenemos una imagen acá de, esto es que era de Madrid, este del Real Madrid. De Carabajal. Exactamente. Bueno, fíjense que él patea, el otro jugador sin una mala intención levanta la pierna y le patea a la pierna del adversario. En ese momento se produce una hiperextensión de rodilla. Ya sobre el final del partido, ¿no? Sí, es una locura. Tremendo. Acá, según las noticias... Y doloroso por lo que se ve, muy doloroso. Totalmente. Yo se siente... O sea que yo por 15 años fui jefe del departamento médico de Racing, ahora hay otra persona que me está reemplazando. Yo estoy solamente en la parte de cirugías como consultor, en la parte de traumatología. Esto lo vimos, pero nosotros no siempre decimos la verdad de lo que tiene el paciente porque hay que blindar al paciente, ¿no? Por lo que dijeron los medios, él tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior y ligamento interno y menisco. Muchísimo. Lo que se produce es una hiperextensión de rodilla. Le frena y la rodilla a su movimiento de hiperextensión. Claro. Ahí, ¿no? Qué Fíjense. Momento, ¿no? Esta es una lesión multiligamentaria. Y lo que es muy importante, que la rodilla, digamos, tenemos 4 ligamentos fundamentales, los 2 cruzados, ligamento interno-externo. Fíjate lo que se ve clarísimo. Se ve clarísimo. Sí. Es lo que hizo una lesión de ligamento cruzado anterior y ligamento interno, según las noticias, ¿no? Y más una lesión de menisco. No se puede dejar ninguna lesión, ningún ligamento roto en la rodilla para el alto rendimiento. Nunca. O sea, entonces tenés que reparar todo, menisco, exactamente, anterior, todo. Antes una cirugía en el mismo acto, antes una cirugía de ligamento cruzado anterior eran 45 minutos. Lo único que hacíamos era poner el ligamento cruzado y comer el menisco que estaba roto. Hoy en día eso no lo hacemos ni loco. ¿Por qué? Porque si no tiene menisco va a haber artrosis y el menisco es estabilizador de la rodilla. O sea, el sinsentido sería... Antes se sacaban los meniscos. Exactamente, que es una locura. Hoy en día hasta los 60 años suturamos el menisco y hacemos trasplante de menisco. ¿Trasplante? Y el menisco es un estabilizador, claro, de un cadáver en un paciente que se le hizo una menisectomía, todavía no tiene una artrosis muy acelerada, muy grave y tiene dolor post-menisectomía. El menisco cadavérico se coloca, las raíces, que son las dos, es como una C, las 2 patitas de la C, se fijan al hueso y toda la periferia se sutura. Entonces, ¿No hay hoy en día, no. ¿Por qué? Esa célula avascular. Exactamente. ¿Qué pasa? Un corazón se tiene que trasplantar, o sea, se muere el paciente, se hace el proceso de trasplante, se trasplanta así como está y eso tiene una reacción antígeno-anticuerpo. Los injertos de ortopedia van a un freezer, por eso se llama fresco, congelado, a menos 82 grados. Ahí se rompen todas las células y ese injerto se puede poner en cualquiera sin hacer una reacción antígeno-anticuerpo. Mirá qué interesante, no sabía eso. Exactamente. Estamos viendo acá... Bueno, creo que es Ronaldo, una lesión de tendón rotuliano, fíjense, ahí se rompe y la rótula se va para arriba. Estamos hablando, no se luxa, se rompe el tendón rotuliano. Se desprende. Este es el Inter, bueno, está el Cholo, ¿no? Acá, posterior a esto jugó Diego Milito en el Inter, el Príncipe. Qué feo, qué feo. Ahí pisa, cuando pisa ahí, mirá cómo se le sube la rótula, ¡tac! Sí. Esta es la lesión más grave de toda la rodilla, la más grave, la trágica. ¿Por qué? Porque el aparato extensor es muy importante. Y ahí tiene que ver una cosa. Fíjense, un jugador, un deportista de alto rendimiento, en una sentadilla tiene que levantar prácticamente el doble de su peso. Es un tipo de 75 kilos, tiene que levantar 150 kilos. Exactamente. Para tener un nivel internacional. En un peso muerto, que es otro ejercicio, prácticamente 1,5 su propio peso. Entonces, el aparato extensor, donde antes se sacaban muchos injertos, ahora conviene guardarlo porque la toma del injerto, como hablábamos hoy, a veces te da dolor postoperatorio. Entonces, como esto es alta performance, ahí Ronaldo lo habían infiltrado porque tenía una tendinopatía rotuliana, el corticoide en un tendón lo corta.
Por eso las infiltraciones de corticoides prácticamente no se hacen y por eso hoy en día se usan ortobiológicos, plasma rico en plaquetas, hialurónico. Ácido hialurónico, el BIMAC, que es el aspirado de médula. ¿Por qué? Porque se sabe, si uno infiltra seguidamente un corticoide, se termina corta. cortando. Se corta. Ahora, esta lesión de Ronaldo, ¿qué tiempo lleva la reparación? Bueno, esta lesión prácticamente como un ligamento cruzado por la longitud, porque él se vuelve a romper, lo operaron 2 veces. Entonces, al romperse hay que hacer una augmentación, no solamente hay que pegarlo, sino hay que reforzarlo con un injerto, ¿no? Que puede ser del propio paciente o cadavérico. Me imagino que psicológicamente el jugador queda con miedo. Totalmente. ¿No? Porque ya te rompiste una vez y ese dolor creo que es inolvidable, ¿no? Totalmente. Y hay estudios que se llaman metaanálisis de metaanálisis, o sea, el metaanálisis es el nivel científico más alto. Las revisiones de revisiones, que para volver a jugar después de un ligamento cruzado anterior, el paciente está bien físicamente y psicológicamente recién a los 2 años. Muchísimo tiempo. Un jugador de 30 y pico tendría que estar 2 años afuera, sí. Está afuera. Por eso hoy en día no se toma eso, toma 9 meses, que es el tiempo más biológico, aceptado y todo, pero eso que vos decís, el miedo, la sensación de que se le va la rodilla, el caer y ir para otro lado instantáneamente, que es lo que hace un jugador sano. Y eso hace que el jugador no juegue como tenía que jugar al 100%. Muchas veces, al 100%. Solamente el 50% vuelve al mismo nivel. Mirá vos. Después de una recesión del ligamento cruzado anterior, solamente la mitad vuelve al nivel anterior. Qué increíble. Es el return to play o return to performance, o sea, volver a la performance. Si éramos campeón de Copa Libertadores, volver a ser campeón de Copa Libertadores, claro. Eso pasa en la mitad. Increíble. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Interesantísimo lo que contaste. Gracias a vos. Gracias. Victoria, gracias Gustavo, gracias Graciela. Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero la semana que viene estamos acá de vuelta. Gracias. Chau, chau.